Alexis Sánchez visita su viejo barrio en secreto. Y lo que descubre te hará llorar. La noche había caído sobre la ciudad como un manto silencioso cuando Alexis Sánchez bajó del auto sin escoltas, sin cámaras y sin el ruido que normalmente lo seguía a todas partes. Llevaba una gorra oscura, una sudadera sencilla y la mirada de alguien que volvía a un lugar que nunca había dejado del todo. Habían pasado años desde la última vez que caminó por esas calles sin prisa, sintiendo el olor a pan recién hecho mezclado con el asfalto húmedo de la noche. El barrio seguía allí, pero también parecía otro. Las luces parpadeaban sobre las fachadas viejas. Algunos murales nuevos cubrían paredes donde antes él jugaba a la pelota con zapatos gastados. Cada paso era un recuerdo vivo. El eco de risas infantiles, el sonido de una pelota chocando contra un muro, la voz de su madre llamándolo desde la ventana. Todo regresaba con una fuerza que le apretaba el pecho. Había venido en secreto porque necesitaba recordar quién era antes de los estadios llenos, antes de los contratos millonarios, antes de que el mundo pronunciara su nombre como si fuera una marca. Quería sentir, aunque fuera por una noche, que seguía siendo ese niño que corría descalzo soñando con algo imposible. Caminó despacio por la calle principal, observando tiendas que ya no existían, rejas oxidadas, perros que lo miraban sin reconocerlo. Nadie parecía notar quién era. Y eso le gustó. Hasta que algo lo detuvo. En la esquina donde antes había un pequeño almacén, ahora había una banca vieja bajo un poste de luz amarillento. Allí, sentado, vio a un hombre encorvado, cubierto con una chaqueta demasiado grande. El rostro estaba escondido entre sombras, pero había algo inquietantemente familiar. Alexis sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero su corazón comenzó a latir más rápido. Dio un paso. Luego otro. El hombre levantó ligeramente la cabeza, y por un segundo, la luz iluminó unos ojos cansados que parecían haber visto demasiadas derrotas. Alexis se quedó inmóvil. Porque en ese instante creyó reconocer a alguien que jamás imaginó volver a encontrar, alguien que había marcado su infancia de una manera que el éxito jamás pudo borrar. Y justo cuando estaba a punto de pronunciar su nombre, el hombre habló primero con una voz quebrada que hizo que el tiempo se detuviera. No puede ser. ¿Alexis? Y en ese momento, el pasado abrió una puerta que él no estaba preparado para cruzar. La voz del hombre quedó suspendida en el aire como un recuerdo que se negaba a morir. Alexis Sánchez sintió que el pecho se le cerraba mientras daba un paso más hacia la luz del poste. Ahora podía verlo mejor. El rostro estaba envejecido, marcado por arrugas profundas y una tristeza silenciosa, pero aquellos ojos eran los mismos que alguna vez lo miraron con orgullo cuando apenas era un niño persiguiendo un balón desgastado. ¿Don Ernesto?, susurró, casi sin voz. El hombre sonrió con dificultad, como si la sorpresa le doliera más que la alegría. Don Ernesto había sido mucho más que un vecino del barrio. Cuando Alexis era pequeño y el dinero escaseaba, él era quien inflaba los balones pinchados, quien organizaba partidos improvisados en la calle y quien les decía a todos que el niño flaco de mirada intensa algún día jugaría en los estadios más grandes del mundo. Muchos se habían reído entonces. Pero él nunca dudó. Ahora estaba allí, sentado solo, con una manta vieja sobre las piernas. Alexis tragó saliva. No entendía qué había pasado. Don Ernesto era el tipo de hombre que siempre parecía fuerte, invencible, casi eterno dentro de la memoria del barrio. Pensé que ya no volverías, dijo el hombre, con una risa seca. Los que triunfan casi nunca regresan. Esas palabras golpearon a Alexis más fuerte que cualquier crítica de la prensa. Miró alrededor. El viento arrastraba papeles por la calle vacía. No había nadie más. Yo, necesitaba volver, respondió. Quería ver cómo estaba todo. Don Ernesto bajó la mirada, apretando las manos para esconder el temblor. Todo cambia, hijo, y a veces no para bien. Alexis se agachó frente a él, sin importarle ensuciarse la ropa. Había algo extraño, algo que no encajaba. Don Ernesto siempre había tenido su pequeño taller mecánico. Era su orgullo. Su refugio. ¿Qué pasó con el taller?, preguntó finalmente. El silencio fue largo. Demasiado largo. El hombre respiró hondo, y cuando habló, su voz salió rota. Lo perdí todo, hace años. El ruido distante de una sirena llenó el espacio entre ambos. Alexis sintió una presión en el pecho, una mezcla de culpa y tristeza que no sabía explicar. Nunca se había detenido a pensar qué había sido de la gente que lo vio crecer mientras él corría por el mundo. ¿Y dónde vives ahora?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Don Ernesto levantó lentamente la vista hacia él.
Aquí, donde me ves. Las palabras cayeron como un golpe seco. Alexis se quedó congelado, incapaz de reaccionar. El hombre que había ayudado a formar sus sueños dormía ahora en la calle que alguna vez fue su hogar. Y entonces, justo cuando intentaba decir algo, vio que don Ernesto llevaba en las manos un objeto viejo, gastado por el tiempo, algo que hizo que el corazón de Alexis se detuviera por completo. Era un balón. El mismo balón con el que él había jugado de niño. Y en ese instante comprendió que la noche recién comenzaba, y que el verdadero dolor del barrio todavía estaba por revelarse. El balón descansaba entre las manos de don Ernesto como un tesoro frágil. El cuero estaba desgastado, las costuras abiertas en algunos bordes, pero aún conservaba marcas de tierra seca, cicatrices de partidos jugados con el corazón. Alexis Sánchez no pudo evitar extender la mano y tocarlo. En cuanto sus dedos rozaron el material viejo, una ola de recuerdos lo golpeó sin aviso. Se vio a sí mismo corriendo por esa misma calle, riendo con los demás niños mientras don Ernesto hacía de árbitro improvisado, gritando reglas inventadas y celebrando cada gol como si fuera una final del mundo. Ese balón había sido su primer sueño tangible. Su primera esperanza. Lo guardé todos estos años, dijo el hombre con voz baja. Sabía que un día volverías. Alexis tragó saliva, incapaz de responder. ¿Cómo podía alguien conservar algo así, mientras lo perdía todo? El viento sopló más frío. La calle parecía observarlos en silencio. No entiendo, murmuró Alexis. ¿Cómo llegaste a esto? Don Ernesto bajó la mirada. Sus dedos acariciaron el balón con una ternura casi paternal. Cuando cerraron la fábrica, todo empezó a caer. Primero el trabajo, después las deudas, luego el taller. Pensé que podría levantarme otra vez, pero ya nadie quería reparar nada. Todo se volvió desechable, igual que yo. Las palabras eran simples, pero cada una llevaba el peso de años de lucha invisible. Alexis sintió un nudo en la garganta. ¿Y tu familia?, preguntó. El hombre sonrió sin alegría. Se fueron, cada uno buscando sobrevivir como pudo. No los culpo. La vida aprieta fuerte cuando uno no tiene nada. El silencio volvió a instalarse entre los dos. A lo lejos se escuchaban risas de jóvenes pasando por otra calle, ajenos a la escena. Alexis se dio cuenta de algo que lo hirió profundamente: nadie miraba a don Ernesto. Nadie se detenía. Como si fuera invisible. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Tú sí lo lograste, dijo el hombre de repente. Siempre supe que lo harías. Alexis bajó la cabeza. El éxito, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como una victoria. Se sentía pesado, injusto. Si hubiera sabido, empezó a decir. Don Ernesto levantó la mano para detenerlo. No viniste a salvarme, muchacho. Solo viniste a recordar. Aquella frase le atravesó el alma. Justo entonces, un ruido metálico resonó detrás de ellos. Alexis giró la cabeza y vio algo que hizo que su cuerpo se tensara. Un grupo de adolescentes se acercaba riendo, mirándolos con curiosidad. Uno de ellos señaló el balón y soltó una carcajada burlona. Miren, el viejo otra vez con su pelota rota, dijo uno. Don Ernesto apretó el balón contra el pecho, encogiéndose ligeramente, como si ya conociera lo que venía. Alexis sintió como la sangre le hervía. Nadie había notado quién era aún, pero algo en su interior le decía que esa noche tendría que tomar una decisión. Porque esos chicos estaban a punto de cruzar un límite. Y lo que sucedería después cambiaría el rumbo de aquella visita secreta para siempre. Los pasos de los muchachos resonaron sobre el pavimento húmedo mientras se acercaban con esa seguridad desafiante de quien todavía no entiende el peso de la vida. Alexis Sánchez permaneció en silencio, observándolos. Don Ernesto bajó la mirada, abrazando el balón como si quisiera hacerlo desaparecer. ¿Otra vez contando historias del futbolista famoso?, se burló uno de ellos. Nadie te cree, viejo. Las risas estallaron alrededor. Alexis sintió un golpe en el pecho. No era solo burla, era indiferencia. Esa crueldad fría que aparece cuando alguien deja de ser visto como persona. Don Ernesto intentó sonreír, intentando evitar el conflicto. Déjenlo, muchachos, solo estamos hablando. Pero uno de ellos se agachó, intentando tocar el balón. A ver si todavía rueda esta reliquia. El movimiento fue rápido. Don Ernesto retrocedió instintivamente, protegiéndolo con ambas manos. Alexis dio un paso al frente sin pensarlo. «Hey», dijo con voz firme. El grupo se detuvo. El tono fue suficiente para romper las carcajadas. Uno de los chicos lo miró de arriba abajo. «¿Y tú quién eres?»,
Por un segundo, Alexis dudó. Parte de él quería seguir siendo invisible, mantener la visita en secreto como había planeado. Pero algo dentro suyo se encendió al ver la vergüenza en los ojos del hombre que tantas veces lo había defendido cuando él era solo un niño. Alguien que respeta, respondió. Deberían hacer lo mismo. Los jóvenes se miraron entre sí, incómodos. El más alto frunció el ceño. Tranquilo, solo bromeábamos. A veces las bromas duelen, dijo Alexis, sin levantar la voz. El silencio cayó pesado. Uno de los chicos entrecerró los ojos, como si intentara reconocerlo. La luz del poste iluminó mejor su rostro. Pasaron unos segundos, y de pronto sus ojos se abrieron. Oye, espera, ¿tú no eres? El murmullo recorrió al grupo como una chispa. No puede ser, susurró otro. Don Ernesto levantó lentamente la mirada hacia Alexis, sorprendido. Él sabía que ese momento iba a llegar, pero no había querido que fuera así. Los muchachos retrocedieron un paso, ahora nerviosos. ¿De verdad eres Alexis Sánchez? Preguntó uno con incredulidad. Alexis exhaló despacio. Ya no tenía sentido esconderse. Sí, respondió simplemente. El cambio fue instantáneo. Las burlas desaparecieron. Algunos sonrieron, otros sacaron el teléfono, pero Alexis levantó la mano antes de que grabaran. No vine para esto. El tono fue tan serio que bajaron los celulares de inmediato. Entonces Alexis se giró hacia don Ernesto, y lo vio mirar el suelo, con los ojos brillosos, como si la escena le resultara más dolorosa que emocionante. Ellos no saben quién eres, dijo Alexis, mirando a los jóvenes. Pero deberían. Los muchachos guardaron silencio. Este hombre fue quien me enseñó a creer cuando nadie más lo hacía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los chicos comenzaron a mirarlo con otros ojos. Pero justo en ese instante, una voz femenina se escuchó desde el fondo de la calle. Don Ernesto, ¿está usted aquí? Una mujer mayor apareció corriendo, agitada, con lágrimas en los ojos. Y cuando don Ernesto la vio, su expresión cambió por completo. Porque en su mirada apareció algo que Alexis no esperaba ver. Miedo. Y en ese momento entendió que la historia era mucho más profunda, y mucho más dolorosa de lo que imaginaba. La mujer llegó casi sin aliento, abrazándose a un suéter gastado mientras miraba a don Ernesto con una mezcla de alivio y angustia. Alexis Sánchez pudo notar que sus manos temblaban. Por fin lo encuentro, dijo ella, agachándose frente al hombre. Le dije que no se alejara solo a estas horas. Don Ernesto evitó su mirada, apretando el balón contra el pecho como un niño atrapado en una falta. Solo quería venir un rato, murmuró. Los jóvenes quedaron inmóviles, observando la escena con la confusión marcada en sus rostros. El ambiente que segundos antes había sido tenso ahora se sentía extraño, casi frágil. La mujer levantó la vista y vio a Alexis. Tardó un segundo en reconocerlo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Ustedes? Alexis asintió con discreción, intentando que el momento no se convirtiera en otra situación incómoda. Ella soltó una sonrisa triste. Él siempre hablaba de usted, dijo, señalando a don Ernesto. Decía que un día iba a regresar. Don Ernesto bajó aún más la cabeza. No tenías que venir, Marta, susurró. Fue entonces cuando Alexis notó algo que lo estremeció. La mujer llevaba una identificación colgada del cuello, una credencial sencilla con el nombre de un hogar de acogida para adultos mayores. El corazón le dio un vuelco. ¿Él vive allí?, preguntó en voz baja. Marta dudó antes de responder. A veces, dijo. Pero últimamente se escapa. Siempre vuelve al barrio. Don Ernesto cerró los ojos. Sus hombros parecían cargar un peso invisible. Aquí está mi vida, dijo con voz quebrada. Aquí están mis recuerdos. El silencio volvió a caer. Incluso los jóvenes permanecieron quietos, como si algo dentro de ellos hubiera cambiado. Alexis se arrodilló a su lado. Don Ernesto, ¿por qué no me dijeron nada?, preguntó. El hombre soltó una risa suave, amarga. ¿Y qué ibas a hacer? Tú tienes tu mundo. Yo no quería convertirme en una carga. Las palabras se clavaron como agujas. Alexis sintió un golpe de culpa difícil de explicar. Había ayudado a muchas personas, había donado, había apoyado causas, pero jamás imaginó que alguien tan importante para su historia estuviera pasando por todo esto en silencio. Marta miró a Alexis con sinceridad. Él ya no recuerda bien algunas cosas, dijo bajando la voz. Hay días en que confunde el pasado con el presente, pero nunca olvidó su nombre.
Alexis sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró el balón en las manos de don Ernesto, las costuras rotas, el cuero agrietado, y entendió que para él ese objeto no era solo un recuerdo. Era un ancla. Lo único que aún lo mantenía unido a la vida que había perdido. Uno de los jóvenes dio un paso adelante, ahora con la voz seria. Señor, nosotros no sabíamos. Don Ernesto levantó la mirada y sonrió débilmente. Nadie sabe nada hasta que lo vive, hijo. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas. Marta intentó ayudarlo a ponerse de pie, pero él se resistió un poco, mirando alrededor como si temiera marcharse. Entonces Alexis tomó una decisión. Esta noche, nadie se va todavía, dijo con firmeza. Todos lo miraron sorprendidos. Porque en su mente había nacido una idea, una que no solo cambiaría la noche, sino que podría cambiar el destino de alguien que había sido parte de su propio comienzo. Y justo cuando iba a decirlo en voz alta, don Ernesto murmuró algo que heló el ambiente. Solo quiero volver a ver el lugar donde empezó todo. Alexis se quedó inmóvil. Sabía exactamente a qué se refería. Y lo que encontrarían allí, estaba a punto de romperles el corazón. El silencio cayó sobre la calle mientras las palabras de don Ernesto resonaban en el aire. Alexis Sánchez sabía perfectamente de qué lugar hablaba. No hacía falta preguntar. Era el pequeño terreno baldío donde todo había comenzado, donde los niños del barrio se reunían cada tarde para jugar hasta que la luz desaparecía. Vamos, dijo Alexis, levantándose lentamente. Yo te acompaño. Marta dudó, pero el brillo en los ojos del hombre era diferente. Por primera vez en toda la noche parecía vivo. El pequeño grupo comenzó a caminar. Los jóvenes, ahora en silencio, los siguieron a cierta distancia. Nadie se atrevía a romper ese momento. Mientras avanzaban, Alexis miraba cada rincón del barrio con una mezcla de nostalgia y dolor. Algunas casas estaban abandonadas, otras tenían barrotes nuevos en las ventanas. El lugar no era el mismo, pero el eco de la infancia todavía estaba allí. Don Ernesto caminaba despacio, apoyándose en Alexis. A cada paso parecía recordar algo. Aquí rompiste tu primer zapato jugando, murmuró con una sonrisa cansada. Alexis soltó una risa suave. Y usted lo arregló con cinta porque no tenía otro. Y aún así metiste 3 goles ese día, respondió el hombre, orgulloso. Por un instante, el tiempo retrocedió. Pero cuando doblaron la esquina, todo se detuvo. El terreno baldío ya no existía. Donde antes había tierra, arcos improvisados y gritos de niños, ahora se alzaba una reja metálica oxidada. Dentro, el espacio estaba cubierto de escombros, basura y maleza. Un cartel viejo advertía que el lugar estaba en venta desde hacía años. Don Ernesto se quedó inmóvil. El balón cayó lentamente de sus manos al suelo. No, susurró. La palabra salió cargada de una tristeza tan profunda que Alexis sintió un nudo en la garganta. Don Ernesto avanzó unos pasos hasta la reja, apoyando las manos en el metal como si intentara atravesarlo. Aquí, murmuró. Aquí era donde ustedes soñaban. El viento hizo crujir el cartel. Todo parecía más gris bajo la luz tenue de la calle. Los jóvenes observaban en silencio. Uno de ellos bajó la cabeza, avergonzado. Alexis se acercó a la reja. Sus recuerdos chocaban contra la realidad. Ese lugar había sido su refugio, y ahora parecía olvidado por todos. Don Ernesto respiró hondo, temblando. Yo venía a ver si todavía estaban las marcas, dijo. Las líneas del arco, las huellas. Pero no había nada. Solo abandono. El hombre cerró los ojos, como si el dolor fuera demasiado grande para mirar. Sus hombros comenzaron a encorvarse, y Alexis lo sostuvo antes de que perdiera el equilibrio. Todo desaparece, susurró don Ernesto. ¿Todo? Alexis sintió que algo dentro de él se quebraba. Durante años había corrido detrás de nuevos sueños sin darse cuenta de que el lugar que lo había creado estaba muriendo lentamente. Uno de los jóvenes se acercó con voz temblorosa. Nunca supimos que aquí jugaban, nosotros creíamos que solo era un sitio abandonado. Alexis no respondió. Su mirada seguía fija en el terreno. Y entonces lo vio. Entre la maleza, casi oculto por la oscuridad, había algo pequeño sobresaliendo del suelo. Una estructura metálica torcida, oxidada, pero inconfundible. Un pedazo del antiguo arco. El corazón le dio un salto. Don Ernesto también lo vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todavía está, susurró. Alexis apretó los puños. Porque en ese instante entendió que aquel lugar no solo había sido olvidado. Había sido dejado morir.
Y una idea comenzó a crecer dentro de él, una idea tan grande que lo obligó a mirar nuevamente el barrio, como si lo viera por primera vez. Pero antes de poder decir nada, don Ernesto murmuró algo casi inaudible. Prometiste que un día volverías, y jugaríamos otra vez. Alexis se quedó paralizado. Porque había hecho esa promesa siendo apenas un niño, y jamás la cumplió. Y ahora el destino parecía exigirle una respuesta. El viento movía la maleza detrás de la reja mientras las palabras de don Ernesto quedaban suspendidas en el aire. Alexis Sánchez sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Aquella promesa infantil regresaba con una fuerza inesperada. Había sido un juramento inocente, dicho entre risas y polvo, cuando nadie imaginaba lo lejos que lo llevaría la vida. Yo, lo recuerdo, murmuró Alexis, con la voz apenas firme. Don Ernesto sonrió con tristeza. Yo también lo recordé todos estos años. El silencio fue pesado. Marta observaba la escena con los ojos húmedos. Los jóvenes se quedaron quietos, sin saber qué decir. Por primera vez entendían que ese lugar no era solo un terreno vacío, era un pedazo de historia. Alexis miró el arco oxidado que asomaba entre la maleza. Algo dentro de él se encendió, una mezcla de culpa y determinación. Esto no puede terminar así, dijo, casi para sí mismo. Los demás lo miraron. Él se acercó a la reja, apoyando las manos sobre el metal frío. Imaginó niños corriendo otra vez, gritos de gol, sueños naciendo donde ahora solo había abandono. Su respiración se volvió lenta, firme. Este lugar nos dio algo a todos, continuó. No debería estar muerto. Don Ernesto bajó la mirada. A veces la vida borra las cosas, aunque uno no quiera. Alexis negó suavemente. Entonces hay que volver a escribirlas. Los ojos del hombre se abrieron con sorpresa. Uno de los jóvenes se adelantó. ¿Qué quiere decir? Alexis se giró hacia ellos. Por primera vez aquella noche, su voz sonó con la autoridad que tantas veces había mostrado dentro de la cancha. Que este lugar puede volver a vivir. Los muchachos se miraron entre sí, incrédulos. Marta cubrió su boca con la mano, como si ya intuía lo que él estaba pensando. Don Ernesto dejó caer lentamente la mirada al balón viejo. Eso ya no es posible, hijo, el mundo cambió. Pero Alexis negó de nuevo. El mundo cambia, pero los recuerdos correctos pueden construir algo nuevo. El hombre lo observó largo rato, como intentando descubrir si hablaba en serio. Entonces, de pronto, don Ernesto llevó la mano a su pecho y se apoyó con fuerza en la reja. Don Ernesto, dijo Alexis, acercándose rápido. El rostro del hombre se tensó por un segundo. No parecía dolor, más bien agotamiento. Respiró hondo, intentando estabilizarse. Estoy bien, murmuró. Solo, cansado. Marta se apresuró a sostenerlo. Tenemos que llevarlo de vuelta, dijo preocupada. Alexis asintió, pero antes de moverse vio algo que lo paralizó. Don Ernesto estaba mirando el terreno con una expresión que no era solo nostalgia, era despedida. Y entonces lo dijo en voz baja. Quería verlo una última vez. Esas palabras atravesaron a Alexis como un golpe invisible. La noche se volvió más fría. El futbolista apretó los labios, sintiendo una urgencia que no sabía explicar. Como si el tiempo se estuviera agotando más rápido de lo que creía. No digas eso, respondió, serio. Aún tenemos un partido pendiente. Don Ernesto soltó una pequeña risa. Siempre fuiste terco. Los jóvenes sonrieron levemente, pero Alexis no podía apartar la mirada del hombre. Algo dentro suyo gritaba que esa noche no era casualidad, que todo había ocurrido por una razón. Y justo cuando se preparaban para regresar, uno de los chicos señaló hacia la oscuridad del terreno. Oigan, ¿eso qué es? Todos giraron la cabeza. Dentro, entre los escombros, se encendió una pequeña luz tenue, como si alguien hubiera dejado algo funcionando allí. Alexis sintió un escalofrío. Porque aquel lugar llevaba años abandonado. Y aún así, alguien había estado allí recientemente. La pequeña luz parpadeaba entre los escombros, débil pero constante, como un latido escondido en medio del abandono. Alexis Sánchez entrecerró los ojos tratando de distinguir qué era exactamente. El terreno debía estar vacío, sin embargo, aquella señal decía lo contrario. ¿Hay alguien ahí? Preguntó uno de los jóvenes en voz baja. Nadie respondió. El silencio se volvió incómodo. Marta apretó el brazo de don Ernesto, inquieta. Deberíamos irnos, susurró. Ya es tarde. Pero Alexis no podía apartar la mirada de la luz. Había algo extraño. Algo que tiraba de él hacia ese lugar,
como si el pasado lo estuviera llamando otra vez. Se acercó a la reja y buscó un espacio por donde mirar mejor. La luz parecía provenir de una pequeña caseta improvisada al fondo, apenas visible. «Esperen aquí», dijo. «Alexis, no», interrumpió Marta. «No sabemos quién puede estar ahí». Él dudó un instante. Luego encontró un tramo de la reja donde el metal estaba doblado. Lo suficiente para entrar con cuidado. Los jóvenes se miraron sorprendidos. «Voy contigo», dijo uno de ellos. Alexis negó. «Quédate con ellos». Con un movimiento rápido pasó al otro lado. El sonido del metal resonó en la noche. El terreno olía a tierra húmeda y madera vieja. Cada paso crujía bajo sus zapatillas. La luz se hizo más clara. Cuando llegó a la caseta, vio algo que lo dejó inmóvil. No era una lámpara cualquiera. Era una pequeña batería conectada a un foco, y debajo, sobre una mesa improvisada, había fotografías. Fotografías antiguas. Alexis tomó una con cuidado. La imagen estaba gastada, pero se reconocía perfectamente, un grupo de niños jugando fútbol en ese mismo terreno, y en el centro, don Ernesto sosteniendo el balón mientras un niño flaco sonreía a la cámara. El mismo. Su respiración se aceleró. Había más fotos. Recortes de periódico. Notas escritas a mano. Como si alguien hubiera convertido ese rincón en un pequeño santuario del barrio. «¿Qué es todo esto?», murmuró. Entonces escuchó un ruido detrás. Se giró rápidamente. Un niño de unos 12 años lo observaba desde la oscuridad, sosteniendo una mochila escolar. Sus ojos se abrieron enormemente al reconocerlo. «¿Eres Alexis Sánchez?», preguntó con incredulidad. Alexis bajó la tensión de inmediato. «Sí, ¿y tú qué haces aquí?». El niño dudó, mirando hacia las fotos. «Nosotros venimos a entrenar aquí, cuando no nos ven». «¿Nosotros?». El niño asintió. «Los del barrio. No tenemos cancha, así que limpiamos un pedazo del terreno para jugar. Don Ernesto nos enseñaba antes, hasta que empezó a faltar». Alexis sintió un nudo en la garganta. Todo encajó de golpe. Don Ernesto seguía volviendo, porque aún había sueños naciendo allí. El niño señaló las fotos. Él siempre decía que este lugar era especial, porque aquí empezó la historia de alguien que nunca se rindió. Alexis bajó la mirada, incapaz de responder. Desde fuera de la reja, la voz de Marta se escuchó preocupada. «Alexis, ¿estás bien?». Él respondió que sí, pero sus ojos seguían clavados en el niño. «¿Cuántos vienen a jugar aquí?», preguntó. «Muchos», dijo el pequeño. «Pero a veces tenemos que escondernos porque dicen que van a cerrar todo». Esas palabras golpearon como un martillo. Cerrar todo. Alexis sintió que algo dentro de él se encendía con fuerza. Miró nuevamente las fotos, la luz improvisada, el niño frente a él, y entendió que el lugar no estaba muerto. Solo estaba esperando que alguien lo viera. Y justo cuando iba a decir algo, escuchó un grito desde afuera. «Alexis». La voz era desesperada. Giró la cabeza de inmediato. Algo había pasado. Y cuando corrió hacia la reja, vio a don Ernesto inclinado, cayendo lentamente hacia el suelo mientras Marta intentaba sostenerlo. El corazón de Alexis se detuvo. Porque en ese instante supo que la noche había cambiado para siempre. El grito de Marta atravesó la oscuridad como una alarma. Alexis Sánchez corrió hacia la reja sin pensar, saltando los escombros mientras el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Del otro lado, don Ernesto estaba de rodillas, respirando con dificultad, aferrado todavía al balón viejo como si no quisiera soltarlo ni siquiera en ese momento. «Don Ernesto», gritó Alexis. Logró salir del terreno y se arrodilló a su lado. Los jóvenes rodearon la escena con rostros pálidos. Marta lloraba, intentando mantenerlo consciente. «Respire, respire despacio», decía ella con voz temblorosa. Don Ernesto abrió los ojos apenas. La mirada estaba perdida, pero cuando vio a Alexis, algo se encendió en su expresión. «No te preocupes», susurró con esfuerzo. «Solo, me mareé». Pero su voz sonaba débil. Demasiado débil. «Voy a llamar una ambulancia», dijo uno de los chicos, sacando el teléfono. Alexis asintió sin apartar la vista del hombre. El balón cayó suavemente al suelo y rodó unos centímetros. Alexis lo recogió y se lo puso de nuevo entre las manos. Don Ernesto lo abrazó como un reflejo, como si aquello lo mantuviera anclado a la realidad. «No quería que me vieras así», murmuró. Alexis apretó los labios. «Me viste crecer, ahora me toca a mí estar aquí». Las sirenas aún no se escuchaban.
El tiempo parecía avanzar más lento. Don Ernesto respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. Cuando volvió a abrirlos, su mirada ya no estaba en el presente. Parecía ver algo más allá. Escucho a los niños, dijo con una pequeña sonrisa. Están jugando otra vez. Alexis sintió un escalofrío. Marta se secó las lágrimas. Ernesto, mírame, estoy aquí. Pero él seguía mirando hacia el terreno, como si las risas invisibles llenaran el aire. Siempre pensé que ese lugar moriría conmigo, susurró. Alexis negó con fuerza. No va a morir. Te lo prometo. El hombre giró lentamente la cabeza hacia él. ¿De verdad? Sí, respondió Alexis, sin dudar. Lo vamos a levantar otra vez. Los jóvenes se miraron sorprendidos. Uno de ellos bajó el teléfono, conmovido por el momento. Don Ernesto sonrió débilmente. Sus ojos brillaron. Sabía que volverías. La sirena comenzó a escucharse a lo lejos, cada vez más cercana. Marta suspiró aliviada. Pero entonces don Ernesto apretó la mano de Alexis con una fuerza inesperada. Escucha, dijo casi en un hilo de voz. No lo hagas por mí. Alexis se inclinó para escuchar mejor. Hazlo, por los que vienen detrás. Las palabras quedaron flotando entre ambos. El ruido de la ambulancia ya estaba cerca. Los jóvenes se apartaron para dejar paso, pero Alexis no soltó la mano del hombre. Don Ernesto miró una vez más el terreno detrás de la reja, y una lágrima silenciosa cayó por su mejilla. Prométemelo, susurró. Alexis tragó saliva. Te lo prometo. Los paramédicos llegaron corriendo. Empezaron a atenderlo con rapidez. Todo se volvió movimiento, instrucciones, luces reflejándose en el asfalto húmedo. Alexis retrocedió unos pasos, con el balón todavía en las manos, sintiendo que algo dentro suyo acababa de cambiar para siempre. Y justo antes de que subieran a don Ernesto a la ambulancia, el hombre abrió los ojos una última vez, y dijo algo que dejó a Alexis completamente inmóvil. El niño, del terreno, también te estaba esperando. Las puertas se cerraron. La ambulancia arrancó. Y Alexis se quedó parado en la calle, con el balón contra el pecho, mirando las luces alejarse, mientras una nueva pregunta empezaba a crecer en su mente. ¿Quién era realmente ese niño, y por qué don Ernesto había dicho eso justo ahora? Las luces de la ambulancia desaparecieron al final de la calle, dejando un silencio pesado detrás. Alexis Sánchez permaneció inmóvil unos segundos, sosteniendo el balón contra el pecho. Sentía el corazón acelerado, no solo por lo que acababa de pasar, sino por aquellas últimas palabras que don Ernesto había susurrado. El niño del terreno también te estaba esperando. Volvió la mirada hacia la reja. La pequeña luz seguía encendida al fondo, como si nada hubiera ocurrido. ¿Estás bien?, preguntó Marta con voz cansada. Alexis asintió lentamente. Voy a ver algo, regreso enseguida. Los jóvenes lo miraron sin decir nada. Ya nadie se comportaba como antes. La noche los había cambiado a todos. Alexis volvió a pasar al terreno baldío. El viento movía los papeles viejos alrededor de la caseta improvisada. La luz iluminaba las fotos, las notas, los recuerdos pegados con cinta desgastada. Y allí estaba el niño, esperándolo. Se había quedado quieto, con la mochila colgada del hombro, como si supiera que Alexis regresaría. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, respirando más tranquilo. Matías, respondió el niño. Alexis sonrió levemente. Don Ernesto habló de ti, ¿vienes seguido? Matías asintió. Él nos enseñaba a jugar. Decía que el fútbol era la única forma de que no termináramos perdidos. Las palabras golpearon fuerte. ¿Y dónde están los demás chicos?, preguntó Alexis. Hoy no vinieron, cuando supieron que iban a cerrar el terreno se desanimaron. Alexis frunció el ceño. ¿Cerrar? ¿Quién dijo eso? El niño miró al suelo. Escuché que lo van a vender, para construir algo. Dicen que nadie lo usa. El futbolista giró la cabeza, mirando el lugar con otros ojos. Ya no veía ruinas. Veía historias. Veía futuros. Matías se acercó a la mesa de fotos y tomó una de ellas. Esta es mi favorita, dijo. Alexis la observó. Era una imagen antigua donde don Ernesto aparecía rodeado de niños del barrio, y en una esquina, casi escondido, estaba él mismo, sonriendo sin saber que el mundo lo esperaba. Él siempre decía que si tú volvías, el barrio iba a cambiar, susurró Matías. Alexis bajó la mirada. Sintió un peso enorme sobre los hombros. No sé si puedo cambiar algo, respondió honestamente. El niño lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad.
Ya lo cambiaste, solo por volver. Las palabras lo desarmaron. El viento sopló fuerte y una hoja cayó sobre la mesa. Alexis la apartó, y descubrió un cuaderno viejo escondido debajo de las fotos. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, pequeños dibujos de canchas. En cada hoja había anotaciones hechas por don Ernesto, estadísticas improvisadas, ideas de entrenamientos, frases motivadoras, y al final, una lista reciente. Niños del barrio. Entre los nombres, uno estaba marcado varias veces. Matías. Alexis levantó la vista hacia el niño. ¿Tu familia sabe que vienes aquí? El niño dudó. Mi mamá trabaja todo el día, y mi papá ya no vive con nosotros. Este es el único lugar donde siento que pertenezco. El silencio cayó entre ambos. En ese instante, Alexis entendió algo que le heló el alma. Don Ernesto no solo regresaba por nostalgia. Seguía viniendo porque aún estaba cuidando a alguien, porque todavía tenía un propósito. Y quizás, por eso se resistía a dejar el barrio. Desde fuera, uno de los jóvenes gritó. Alexis, vení a ver esto. Él salió rápidamente del terreno. Los chicos estaban mirando algo en sus teléfonos, nerviosos. Acaban de publicar esto, dijo uno. Le mostraron la pantalla. Era una noticia local. Un titular simple, pero devastador. Terreno abandonado será demolido esta misma semana para iniciar construcción privada. Alexis sintió que el aire le faltaba. Porque eso significaba que el lugar donde todo había comenzado, estaba a punto de desaparecer para siempre. Y el tiempo, ahora sí, corría en su contra. La pantalla del teléfono iluminaba los rostros tensos de todos alrededor. Alexis Sánchez leyó el titular una vez más, como si su mente se negara a aceptarlo. Demolición esta semana. No en meses. No en el futuro lejano. Ahora. El balón en sus manos se sintió más pesado que nunca. ¿Es real? Preguntó con voz grave. Uno de los jóvenes asintió. Sí, es la noticia del municipio. Van a empezar a limpiar el terreno en un par de días. Marta se llevó la mano a la boca. Don Ernesto no puede enterarse ahora, eso lo destruiría. Alexis respiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Miró la reja, la luz encendida dentro, las sombras del terreno. De pronto todo parecía más urgente. ¿Quién compró el lugar? Preguntó. No dice, respondió otro chico. Solo que es un proyecto privado. Alexis guardó silencio. Su mirada se endureció. Durante años había aprendido a tomar decisiones en segundos dentro del campo, pero esta era diferente. Aquí no se trataba de un partido. Se trataba de un hogar invisible para demasiadas personas. Volvió a mirar a los jóvenes. ¿Cuántos vienen a jugar aquí? Más de 20, respondió uno. Algunos más pequeños. Otros de la secundaria. Matías apareció detrás de ellos, escuchando en silencio. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Si lo cierran, ya no tendremos dónde ir, dijo en voz baja. Las palabras cayeron como piedras. Alexis miró el balón viejo, recordó la promesa hecha minutos antes en la ambulancia. Hazlo por los que vienen detrás. El destino parecía empujarlo. Escuchen, dijo finalmente. Esto no termina aquí. Los jóvenes lo miraron expectantes. ¿Qué vas a hacer? Preguntó uno. Alexis levantó la mirada hacia el terreno. Primero, necesito saber quién está detrás de esto. El silencio se rompió cuando el teléfono de Marta comenzó a sonar. Ella lo contestó rápidamente, alejándose unos pasos. Su rostro cambió en segundos. Sí, ya vamos, dijo con voz temblorosa. Colgó y se giró hacia Alexis. ¿Es del hospital? Don Ernesto está preguntando por ti. El corazón de Alexis dio un salto. ¿Está bien? Marta dudó antes de responder. Está consciente, pero dicen que está muy débil. El viento volvió a soplar fuerte, levantando polvo del terreno. Alexis sintió una presión en el pecho. Todo estaba pasando demasiado rápido. Miró a Matías. Quédate con ellos esta noche, ¿sí? No vuelvas solo. El niño asintió. Antes de irse, Alexis se volvió una última vez hacia la caseta iluminada. Desde donde estaba podía ver el cuaderno abierto sobre la mesa, y algo más que no había notado antes. Un sobre. Pegado con cinta en la pared, con letras temblorosas. Su nombre. Para Alexis. El tiempo pareció detenerse. Se acercó rápidamente, volvió a entrar al terreno y tomó el sobre con cuidado. El papel estaba viejo, arrugado, como si hubiera esperado durante años.
Lo giró entre sus manos. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué es? Preguntó Matías desde atrás. Alexis negó levemente. No lo sé, todavía. Guardó el sobre dentro de la sudadera sin abrirlo. Porque algo le decía que ese mensaje podía cambiarlo todo. Y mientras salía del terreno para dirigirse al hospital, una certeza se instaló en su mente. Aquella visita secreta había dejado de ser solo nostalgia. Ahora era una promesa que tenía que cumplir, aunque no supiera todavía hasta dónde lo llevaría. Y lo que descubriría dentro de ese sobre, estaba a punto de romperle el corazón. El trayecto al hospital fue silencioso. Alexis Sánchez miraba por la ventana del auto mientras las luces de la ciudad pasaban como recuerdos borrosos. Sentía el sobre dentro de la sudadera, pesado, casi caliente contra su pecho, como si tuviera vida propia. No lo había abierto todavía. Algo dentro de él le decía que debía hacerlo en el momento correcto. Cuando llegaron, el olor a desinfectante y el murmullo lejano de voces le dieron una sensación extraña. Había estado en muchos hospitales visitando niños y haciendo obras benéficas, pero ahora todo se sentía diferente, más personal. Marta lo esperaba en el pasillo. Está despierto, susurró. Pero se cansa rápido. Alexis asintió y respiró hondo antes de entrar a la habitación. Don Ernesto estaba recostado, conectado a monitores que emitían sonidos suaves y constantes. Sin embargo, cuando lo vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa débil. «Sabía que vendrías», murmuró. Alexis se acercó y tomó una silla. «No me iba a ir». El hombre lo observó en silencio unos segundos, como si quisiera grabar ese momento en la memoria. «¿Fuiste al terreno?», preguntó. Alexis asintió. «Sí, y encontré algo». Sacó el sobre lentamente y lo mostró. Los ojos de don Ernesto se humedecieron. «Lo escribí, hace tiempo», dijo con esfuerzo. «Por si un día regresabas». Alexis tragó saliva. «¿Quieres que lo lea ahora?». El hombre asintió. El futbolista abrió el sobre con cuidado. Dentro había varias hojas dobladas, escritas a mano con letra temblorosa. Empezó a leer en silencio, pero las palabras lo golpearon tan fuerte que terminó leyéndolas en voz alta, casi sin darse cuenta. «Alexis, si estás leyendo esto, significa que el barrio todavía te recuerda. Siempre pensé que el éxito te llevaría lejos, pero también sabía que algún día el corazón te haría volver». Su voz se quebró ligeramente. Don Ernesto cerró los ojos, escuchando. «Aquí siguen naciendo niños con sueños grandes y bolsillos vacíos. Algunos se pierden, otros siguen luchando. Yo intenté enseñarles lo que pude, pero ya no tengo fuerzas». Alexis sintió un nudo en la garganta. «Si alguna vez regresas, no te pido que me ayudes a mí. Ayúdalos a ellos. El fútbol salvó tu vida, puede salvarla de muchos más». El silencio llenó la habitación. Alexis bajó las hojas lentamente. No podía hablar. Don Ernesto abrió los ojos. «Ese lugar nunca fue mío», dijo con voz débil. «Siempre fue de ustedes». El futbolista se pasó una mano por el rostro, intentando contener la emoción. «No voy a dejar que desaparezca», dijo firme. «Te lo prometí». El hombre sonrió, casi orgulloso. «Lo sé, por eso estoy tranquilo». El monitor emitió un sonido más lento. Marta miró preocupada desde la puerta, pero don Ernesto levantó ligeramente la mano, pidiéndole calma. «¿Hay algo más?», susurró. «En la última página». Alexis volvió a mirar las hojas. Pasó hasta el final. La última línea estaba escrita con letras más débiles. «El verdadero capitán no es el que levanta trofeos, sino el que regresa por los suyos». Alexis cerró los ojos por un instante. Sintió que algo se rompía dentro, pero al mismo tiempo algo nuevo comenzaba a formarse. Cuando levantó la mirada, don Ernesto lo observaba con una paz que no había visto antes. «¿Sabes?», murmuró el hombre. «Siempre soñé con ver una cancha llena otra vez». Alexis apretó la carta entre sus manos. «La vas a ver», respondió. Don Ernesto soltó una pequeña risa. «Tal vez, desde otro lugar». Las palabras lo congelaron. El monitor cambió ligeramente de ritmo. La habitación se volvió más silenciosa. Y en ese instante, Alexis sintió que el tiempo se estaba quedando sin espacio, mientras una nueva decisión, mucho más grande, comenzaba a tomar forma dentro de él. El sonido del monitor llenaba la habitación con un ritmo lento, casi frágil. Alexis Sánchez permaneció sentado junto a la cama, sosteniendo la carta con fuerza, como si esas palabras pudieran detener el tiempo. Don Ernesto respiraba despacio.
Cada inhalación parecía un esfuerzo. No te vayas todavía, murmuró el hombre. No me voy, respondió Alexis. El silencio fue largo. Afuera, el pasillo seguía su rutina normal, pero dentro de esa habitación todo parecía suspendido. Don Ernesto giró ligeramente la cabeza hacia él. ¿Sabes por qué siempre llevaba ese balón conmigo?, preguntó. Alexis negó. Porque representaba una promesa, dijo el hombre. Cada vez que lo veía, recordaba que los sueños podían salir de cualquier calle. Sus ojos se humedecieron. Y porque me recordaba a un niño que nunca dejó de correr. Alexis bajó la mirada. No sabía qué decir. Yo no te enseñé a jugar fútbol, continuó don Ernesto con una sonrisa leve. Solo te enseñé a creer que podías hacerlo. Las palabras lo golpearon profundo. Sin usted, nada habría empezado, susurró Alexis. El hombre cerró los ojos unos segundos, agotado. Entonces, ahora te toca a ti. El monitor hizo un pequeño cambio de sonido. Marta dio un paso hacia adelante desde la puerta, preocupada. Don Ernesto abrió los ojos una vez más, buscando el rostro de Alexis. Prométeme algo más, dijo apenas. Lo que sea. No lo conviertas en algo elegante, susurró. Que siga oliendo a barrio, a tierra, a niños gritando. Una lágrima silenciosa resbaló por el rostro de Alexis. Lo prometo. El hombre sonrió. Fue una sonrisa tranquila, como si acabara de soltar un peso que llevaba años cargando. Entonces giró levemente la mirada hacia la ventana. Escucha, murmuró. Alexis guardó silencio. Afuera se escuchaba, a lo lejos, el sonido de una pelota golpeando contra algo. Probablemente un eco del barrio, o quizás solo la imaginación. Pero don Ernesto sonrió. Ya están jugando otra vez. Sus dedos se aflojaron lentamente sobre la sábana. El monitor cambió. Una alarma suave comenzó a sonar. Enfermera, gritó Marta. Todo ocurrió rápido. Personal médico entró a la habitación. Alexis fue apartado suavemente mientras los médicos rodeaban la cama. Las voces se mezclaron, órdenes rápidas, movimientos urgentes. Él retrocedió hasta la pared, inmóvil, sintiendo que el mundo se reducía a ese sonido constante. Miró la carta en su mano. Las palabras parecían más pesadas que antes. Pasaron segundos, tal vez minutos. Finalmente, el sonido del monitor se estabilizó, pero la atmósfera cambió. Una enfermera salió lentamente, con la mirada baja. Marta comenzó a llorar en silencio. Alexis entendió antes de que alguien dijera una palabra. El aire se volvió pesado. Volvió a mirar la cama. Don Ernesto descansaba inmóvil, con una expresión serena, como si finalmente hubiera encontrado paz. El futbolista cerró los ojos. No hubo gritos. No hubo drama. Solo un vacío profundo. Se acercó lentamente y dejó la carta sobre el pecho del hombre. Gracias, susurró. El silencio respondió. Afuera del hospital, la ciudad seguía su ritmo, sin saber que un pequeño héroe del barrio acababa de partir. Alexis salió al pasillo con pasos lentos. Sentía el pecho arder, pero también algo más fuerte creciendo dentro suyo. Porque ahora la promesa ya no era solo una idea. Era un deber. Y mientras caminaba hacia la salida, su teléfono vibró. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla. Era del municipio. Un aviso oficial. Inicio de trabajos de demolición mañana a primera hora. Alexis se detuvo en seco. Las lágrimas se secaron de golpe. La tristeza se transformó en determinación. Porque había perdido tiempo, y ahora solo le quedaba una noche para cumplir lo prometido. La puerta automática del hospital se cerró detrás de Alexis Sánchez con un sonido suave, pero para él fue como el final de una etapa. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro. Tenía los ojos cansados, el pecho apretado, y una sola idea girando en su cabeza. Mañana a primera hora. El terreno iba a desaparecer. Miró el cielo oscuro y respiró hondo. No había tiempo para llorar todavía. Don Ernesto le había dejado algo más pesado que la tristeza, una misión. Sacó el teléfono y comenzó a caminar sin rumbo fijo mientras hacía llamadas. 1, 2, 3. Necesito un favor, decía. Es urgente. Algunas personas no entendieron de inmediato. Otras guardaron silencio al escuchar el tono serio de su voz. Alexis no explicó demasiado. Solo dijo lo necesario. Cuando terminó, levantó la vista. Sin darse cuenta, sus pies lo habían llevado nuevamente al barrio. Las calles estaban casi vacías. Pero al doblar la esquina, vio algo que lo hizo detenerse.
Los jóvenes estaban allí. Matías también. Habían encendido algunas luces improvisadas y limpiaban parte del terreno desde afuera, quitando basura como podían. No podíamos dormir, dijo uno al verlo. Si mañana lo destruyen, queríamos dejarlo un poco mejor. Alexis sintió un nudo en la garganta. No van a destruir nada, todavía, respondió. Todos lo miraron sorprendidos. Matías se acercó. ¿Qué pasó con don Ernesto? El silencio pesó unos segundos. Alexis bajó la mirada. Se fue, dijo suavemente. El niño quedó quieto. Bajó la cabeza sin decir nada. Los demás también guardaron silencio. El viento sopló fuerte, como si el barrio entero entendiera lo ocurrido. Alexis levantó la vista. Pero antes de irse, nos dejó una tarea. Los muchachos se acercaron un poco más, atentos. Este lugar no se va a perder, continuó. No si todavía hay gente que lo necesita. Uno de ellos frunció el ceño. Pero mañana vienen las máquinas. Alexis asintió. Por eso vamos a hacer algo antes. Las miradas se llenaron de curiosidad. ¿Qué cosa? Preguntó Matías. El futbolista respiró profundo. Vamos a jugar. Hubo silencio. Algunos se miraron confundidos. ¿Un partido? Preguntó uno. Alexis sonrió levemente. Sí. ¿El último, o el primero de algo nuevo? Los chicos empezaron a murmurar entre ellos. El ambiente cambió, como si una chispa invisible acabara de encenderse. Pero no tenemos arcos, dijo uno. Ni balón bueno, añadió otro. Alexis levantó el balón viejo de don Ernesto. Tenemos este. Todos lo miraron con respeto. Y tenemos algo más importante, agregó. Tenemos razones. La energía comenzó a crecer. ¿Y si vienen los encargados del terreno? Preguntó alguien. Alexis se quedó pensativo unos segundos. Entonces tendrán que mirar primero. Se escucharon risas nerviosas. La tensión empezaba a transformarse en emoción. Uno de los jóvenes sacó su teléfono. Voy a avisar a otros. En cuestión de minutos comenzaron a llegar mensajes, llamadas, voces. El barrio despertaba en silencio. Alexis observó la escena y sintió algo que no sentía desde hacía tiempo, pertenencia. Miró el terreno abandonado y luego el cielo que empezaba a aclarar lentamente. No sabía si su plan funcionaría. No sabía si tendría tiempo. Pero sabía que tenía que intentarlo. De pronto, su teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Un nombre conocido. Era un contacto importante, alguien que podía cambiarlo todo. Alexis leyó el texto y sus ojos se abrieron ligeramente. Porque la respuesta que acababa de llegar era exactamente lo que necesitaba. Y el amanecer estaba a punto de convertir una promesa en algo mucho más grande. El cielo comenzaba a teñirse de azul cuando Alexis Sánchez volvió a mirar el mensaje en su teléfono. La respuesta era corta, directa. Cuenta con nosotros. Llegamos antes del amanecer. Alexis respiró hondo. Por primera vez en toda la noche sintió que no estaba solo. Guardó el móvil y levantó la vista. El barrio ya no parecía dormido. Poco a poco empezaban a llegar más personas, niños con pelotas gastadas, jóvenes curiosos, vecinos que abrían sus ventanas preguntándose qué estaba pasando. Matías corría de un lado a otro, ayudando a recoger botellas y escombros del terreno. ¿De verdad vamos a jugar? Preguntó emocionado. Sí, respondió Alexis. Y hoy nadie se queda fuera. Los muchachos comenzaron a mover piedras para marcar los límites de la cancha improvisada. 2 mochilas hicieron de arco. Unas tablas viejas se acomodaron al otro extremo. Era imperfecto, pero estaba vivo. El balón de don Ernesto pasó de mano en mano con cuidado, como si fuera algo sagrado. El ruido de un motor se escuchó a lo lejos. Todos se quedaron quietos. Un camión dobló la esquina. Luego otro. Pero no eran máquinas de demolición. Se detuvieron frente al terreno. Las puertas se abrieron y bajaron varias personas con cámaras, focos portátiles y cajas. Algunos vecinos murmuraron sorprendidos. Uno de los jóvenes abrió los ojos. ¿Qué es esto? Alexis sonrió levemente. Amigos que deben una historia al barrio. Un periodista local se acercó. Nos dijiste que era urgente, y que valía la pena grabarlo, dijo. Alexis asintió. Hoy este lugar tiene algo que contar. Las cámaras comenzaron a montarse rápidamente. Los vecinos salían de sus casas, curiosos. Algunos reconocieron al futbolista y el rumor se expandió como fuego. El terreno que horas antes parecía olvidado ahora estaba lleno de movimiento. Matías miró a Alexis con admiración.
¿Esto lo hiciste tú? Él negó suavemente. No. Lo hizo el barrio, yo solo llamé. El sol empezó a asomar por el horizonte. Entonces se escuchó otro ruido, más fuerte. Un vehículo oficial apareció al final de la calle. Silencio. Era el equipo encargado de iniciar la demolición. Los trabajadores bajaron mirando confundidos la escena, cámaras, vecinos, niños calentando con pelotas, gente limpiando la cancha improvisada. Uno de ellos se acercó. Tenemos orden de empezar hoy, dijo con tono serio. Alexis dio un paso al frente. Y nosotros tenemos un partido. El hombre frunció el ceño. No podemos esperar. Las cámaras ya estaban grabando. Los vecinos comenzaron a acercarse, formando un pequeño círculo. Alexis mantuvo la mirada firme. Solo una hora. El trabajador dudó. Miró alrededor. Había demasiada gente, y demasiados ojos observando. Mientras tanto, más niños llegaban corriendo con uniformes escolares, todavía medio dormidos, pero sonriendo al ver la cancha improvisada. El ambiente había cambiado. No era una protesta. Era algo más fuerte. Era comunidad. El encargado suspiró, incómodo. Voy a llamar a mi jefe, murmuró, alejándose. Los jóvenes comenzaron a aplaudir en silencio. Matías levantó el balón con una sonrisa enorme. Alexis lo miró y sintió que la promesa empezaba a cobrar forma. Pero justo cuando se disponía a iniciar el partido, un auto elegante se estacionó cerca del terreno. De él bajó un hombre trajeado, serio, observando todo con una expresión fría. Los trabajadores se enderezaron de inmediato. Uno de los periodistas susurró. Ese es el dueño del proyecto. El corazón de Alexis se tensó. Porque ahora ya no se trataba solo de jugar. Ahora iba a tener que convencer a alguien que veía ese lugar como un negocio, y no como un hogar. Y la verdadera batalla estaba a punto de empezar. El hombre del traje avanzó lentamente hacia la reja, observando el terreno con una mezcla de sorpresa y molestia. Alexis Sánchez lo estudió en silencio. Era evidente que no esperaba encontrar cámaras, niños y vecinos donde debía haber solo escombros y máquinas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con tono frío. Uno de los trabajadores se acercó. Señor, comenzaron a usar el terreno, hay prensa. El hombre frunció el ceño al ver las cámaras encendidas. Luego su mirada se clavó en Alexis. Tardó solo un segundo en reconocerlo. Ah, murmuró. Ahora entiendo. Se acercó unos pasos más. Con todo respeto, dijo, este lugar fue comprado legalmente. Hoy comienzan las obras. Los niños dejaron de moverse. El ruido del barrio se apagó poco a poco. Alexis dio un paso adelante. Solo pedimos una hora. El hombre soltó una risa breve. Una hora no cambia nada. A veces sí, respondió Alexis, firme. El empresario miró alrededor, incómodo por la atención que recibía. Los periodistas grababan cada gesto. No vine a discutir, dijo. Tengo permisos firmados. Matías apretó el balón contra su pecho, mirando nervioso. Alexis observó al hombre con calma. ¿Alguna vez jugó aquí?, preguntó de pronto. El empresario lo miró confundido. No. Entonces no sabe lo que significa para ellos. El silencio cayó entre ambos. El hombre cruzó los brazos. Lo que significa no paga los costos, respondió. Aquí habrá un proyecto que traerá dinero y empleo. Algunos vecinos murmuraron inconformes. Alexis respiró profundo. ¿Y si trae dinero, por qué no puede traer también un espacio para ellos? El empresario entrecerró los ojos. No es tan simple. Nada importante lo es, respondió Alexis. Las cámaras se acercaron un poco más. El hombre miró la escena, niños esperando, vecinos atentos, periodistas grabando. No podía mostrarse insensible, pero tampoco quería ceder. Tienen 30 minutos, dijo finalmente. Después empezamos. Un murmullo de alivio recorrió el lugar. Los chicos comenzaron a moverse rápido, preparando la cancha improvisada. Pero Alexis no sonrió. Sabía que eso no era suficiente. El empresario empezó a caminar hacia su auto cuando Alexis lo detuvo con la voz. ¿Puede quedarse a mirar? El hombre se volvió, sorprendido. ¿Para qué? Alexis miró el balón en manos de Matías. Porque tal vez hoy entienda algo que no aparece en los planos. Hubo un momento de silencio. Finalmente, el empresario se quedó de pie cerca de la reja, observando con brazos cruzados. El partido comenzó. Niños corriendo, risas, gritos improvisados de gol. El balón viejo viajaba de pie en pie,
levantando polvo como en los viejos tiempos. Alexis jugaba con ellos, sin importar la ropa ni las cámaras. Solo había fútbol. Los vecinos aplaudían. Algunos lloraban en silencio. El empresario seguía mirando, serio, pero poco a poco su expresión empezó a cambiar. Matías recibió el balón, avanzó torpemente y pateó con todas sus fuerzas. El balón entró entre las mochilas arco. ¡Gol! El niño levantó los brazos mientras todos gritaban. Alexis miró hacia la reja. Y vio algo que no esperaba. El hombre del traje estaba sonriendo apenas. Pero justo en ese momento, su teléfono sonó. Contestó, escuchó unos segundos, y su expresión volvió a endurecerse. Colgó. Se acercó rápidamente. Se acabó el tiempo, dijo con voz firme. El silencio volvió a caer. Los niños se detuvieron. Alexis se quedó inmóvil, respirando agitado. Tenemos que empezar ya, añadió el hombre. Las máquinas comenzaron a encenderse detrás. El sonido de los motores rompió el aire. Y entonces Matías dio un paso al frente, sosteniendo el balón viejo con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Por favor, no nos quite esto. La frase fue tan simple, que hizo que todos se quedaran en silencio. Incluso el empresario. Y en ese instante, algo en el ambiente cambió de nuevo. Porque la respuesta que estaba a punto de dar, decidiría el destino del barrio para siempre. El sonido de las máquinas encendidas quedó suspendido en el aire mientras todos miraban al hombre del traje. Alexis Sánchez observaba en silencio, con el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo del partido. El balón viejo seguía en las manos de Matías, apretado con fuerza, como si fuera lo único que le quedaba. El empresario miró al niño. Sus labios se movieron, pero no salió ninguna palabra de inmediato. Los motores seguían rugiendo detrás, impacientes. No es tan simple, murmuró finalmente. Matías no bajó la mirada. Para nosotros sí, dijo. El silencio fue absoluto. Los periodistas grababan sin moverse. Los vecinos contenían la respiración. El hombre del traje se llevó una mano al rostro, incómodo. Luego miró a Alexis. ¿Sabes cuántas personas dependen de este proyecto? Preguntó con tono serio. Alexis asintió. Sí. Pero hoy estás viendo cuántas personas dependen de este lugar. El empresario giró la cabeza lentamente. Niños sudados, sonriendo todavía por el partido. Vecinos reunidos. Un barrio entero mirando con esperanza. Sus ojos se detuvieron en la cancha improvisada. Y algo en su expresión se suavizó apenas. Cuando era niño, dijo de pronto, casi sin darse cuenta, también jugaba en una calle así. Nadie dijo nada. Él mismo pareció sorprendido de haber hablado. Miró a Matías otra vez. Pero crecí, y aprendí que los sueños cuestan dinero. Y yo aprendí, respondió Alexis, que algunos sueños valen más que el dinero. El viento sopló entre ambos. El empresario suspiró largo, como si estuviera peleando consigo mismo. No puedo detener todo, dijo finalmente. Hay contratos firmados. Una decepción silenciosa recorrió al grupo. Pero él levantó la mano. Aunque, continuó, podría cambiar el plan. Todos lo miraron. ¿Qué significa eso? Preguntó uno de los periodistas. El hombre señaló el terreno. El proyecto contempla varios espacios. Podríamos dejar una parte para una cancha comunitaria. Oficial. Segura. Los ojos de los niños se abrieron. ¿De verdad? Susurró Matías. El empresario lo miró. Si alguien se compromete a mantenerla viva, sí. Su mirada se dirigió a Alexis. El futbolista entendió el mensaje. Me comprometo, dijo sin dudar. Los vecinos comenzaron a murmurar, emocionados. Algunos aplaudieron tímidamente. Pero el empresario no había terminado. Hay una condición, añadió. El silencio volvió. Esto no puede quedar solo en cámaras y palabras bonitas. Necesita un proyecto real, algo serio. Alexis asintió. Lo tendrás. El hombre lo observó unos segundos, y finalmente extendió la mano. Alexis la estrechó. El barrio estalló en aplausos. Matías abrazó el balón con fuerza, incapaz de contener la sonrisa. Algunos niños comenzaron a correr otra vez por la cancha improvisada, gritando de alegría. Las máquinas se apagaron. El sonido del motor desapareció. El empresario se giró para irse, pero antes de subir a su auto dijo algo sin mirar atrás. Si ese hombre que llevaba siempre el balón pudo creer en ustedes, supongo que yo también puedo intentarlo. Alexis quedó inmóvil. Sabía exactamente de quién hablaba. El auto arrancó lentamente.
El sol ya estaba completamente arriba, iluminando el terreno como si fuera un comienzo. Pero entonces, entre el ruido de los aplausos y las risas, una mujer se acercó corriendo desde la esquina del barrio. Llevaba un sobre en las manos. «Alexis», gritó, agitada. «Esto llegó para don Ernesto esta mañana, y dijeron que era urgente». Alexis tomó el sobre. Su nombre no estaba escrito, pero el remitente sí. Era alguien del pasado. Alguien que nadie esperaba. Y lo que había dentro, estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre don Ernesto. El murmullo del barrio seguía lleno de emoción cuando Alexis Sánchez tomó el sobre con cuidado. El papel estaba arrugado, con marcas de haber viajado mucho. En la esquina superior había un nombre escrito con tinta azul, un nombre que él no reconocía, pero que parecía importante. Llegó al hogar donde se quedaba don Ernesto, explicó la mujer. Me dijeron que era urgente, pero ya no sabían a quién entregarlo. El ruido alrededor empezó a apagarse poco a poco mientras Alexis miraba el sobre. Algo en su interior le decía que aquello no era casualidad. Ábrelo, murmuró Marta, que acababa de llegar, aún con el rostro cansado. Alexis asintió y rompió el borde con cuidado. Dentro había una carta, y una fotografía antigua. Primero vio la imagen. Era don Ernesto, muchos años más joven, abrazando a un niño pequeño en medio del mismo terreno donde ahora todos celebraban. El niño sonreía con una camiseta enorme de fútbol, una que parecía improvisada. Alexis frunció el ceño. No era él. Le dio la vuelta a la foto. Una frase escrita a mano lo dejó congelado. Gracias por salvarme la vida cuando nadie más miraba. El silencio dentro suyo se hizo absoluto. Abrió la carta. Las letras eran claras, firmes. Señor Ernesto, no sé si aún me recuerda. Soy Rodrigo, el niño que usted encontró solo en el barrio hace más de 20 años. Alexis levantó la vista, sorprendido. Continuó leyendo. Yo no tenía hogar. Usted me dio comida, un balón y una razón para seguir. Nunca pude agradecerle como debía. Hoy vivo lejos, pero su enseñanza me acompaña cada día. El futbolista sintió un escalofrío. Miró alrededor. Nadie hablaba. Incluso los niños parecían intuir que algo importante estaba ocurriendo. Me enteré de que su salud no era buena. Quería volver para verlo, para decirle que usted no solo ayudó a un niño famoso. Ayudó a muchos de nosotros. Usted fue un padre cuando nadie quería serlo. Alexis tragó saliva. Las palabras se mezclaban con todo lo que había descubierto esa noche. Don Ernesto no era solo un vecino que inflaba balones. Era alguien que había sostenido sueños invisibles durante años. Llegó al final de la carta. Si algún día vuelve Alexis, dígale que no se sienta solo con la responsabilidad. Muchos estamos vivos gracias a usted. El papel tembló ligeramente entre sus manos. No era una carga individual. Era un legado. Alexis bajó lentamente la carta. Marta tenía lágrimas en los ojos. Nunca supe eso, susurró. Matías se acercó despacio. ¿Qué dice? Alexis lo miró. Vio en él el mismo brillo que probablemente había visto don Ernesto en tantos niños. Dice que este lugar salvó más vidas de las que imaginamos. El niño sonrió, sin entender del todo, pero sintiendo el peso de las palabras. Alexis volvió a mirar la foto. El hombre que había muerto horas antes escondía una historia mucho más grande que cualquiera podía imaginar. Y justo entonces, uno de los periodistas se acercó. Alexis, la gente está empezando a llegar. Se enteraron de lo que pasó. Quieren saber qué va a pasar con la cancha. Él levantó la vista. La calle comenzaba a llenarse de vecinos. Algunos traían flores. Otros balones. Otros simplemente venían a mirar. El barrio despertaba, y lo hacía alrededor del recuerdo de don Ernesto. Alexis guardó la foto con cuidado. Vamos a contarles la verdad, dijo. Pero antes de dar un paso, vio algo que lo dejó inmóvil. Al borde del terreno, apoyado contra la reja, estaba el balón viejo. Solo. Como si alguien lo hubiera dejado allí cuidadosamente. Y en ese momento, Alexis sintió que aún faltaba cumplir algo más, algo que don Ernesto había dejado inconcluso. Porque aquella no era solo una despedida. Era el comienzo de algo mucho más grande. El balón viejo descansaba contra la reja como si hubiera esperado pacientemente el momento exacto. Alexis Sánchez se acercó despacio y lo tomó entre sus manos. El cuero gastado estaba tibio por el sol que comenzaba a subir. Por un instante cerró los ojos y pudo imaginar a don Ernesto sosteniéndolo igual, observando a los niños correr. Cuando abrió los ojos,
el barrio ya estaba lleno. Vecinos de todas las edades se agrupaban alrededor del terreno. Algunos habían traído sillas, otros botellas de agua, otros solo silencio. Las cámaras seguían grabando, pero ahora la escena tenía algo distinto, parecía una despedida, y al mismo tiempo una celebración. Alexis avanzó hasta el centro de la cancha improvisada. Todos comenzaron a guardar silencio. Marta permanecía a un costado, abrazando la carta. Matías miraba con atención absoluta. Alexis respiró profundo. Este lugar, empezó, no era solo un terreno abandonado. Las palabras salieron lentas, firmes. Aquí se formaron sueños. Algunos se cumplieron, otros siguen empezando hoy. Miró el balón entre sus manos. El hombre que muchos conocían como don Ernesto no fue solo alguien del barrio. Fue alguien que creyó cuando nadie más lo hacía. Algunos vecinos asentían con lágrimas en los ojos. Yo soy quien soy gracias a personas como él, continuó. Pero hoy entendí algo, no fui el único. Mostró la fotografía que había llegado en la carta. El murmullo creció. Hubo muchos niños. Muchos jóvenes. Mucha gente que encontró aquí un motivo para seguir adelante. El silencio se volvió más profundo. Y por eso, dijo levantando la mirada, este lugar no va a morir. Un aplauso espontáneo comenzó a crecer. El empresario, que aún permanecía cerca observando, cruzó los brazos y asintió levemente, como aceptando la fuerza del momento. Alexis dejó el balón en el suelo. Hoy no vamos a llorar solo lo que perdimos. Vamos a empezar algo nuevo. Matías sonrió sin poder contenerse. ¿Una cancha nueva?, preguntó. Alexis lo miró. Una cancha, y algo más grande que eso. Los vecinos guardaron silencio otra vez. Vamos a crear una escuela de fútbol aquí, dijo. Gratis. Para los niños del barrio. Para que nadie tenga que elegir entre soñar o rendirse. La emoción estalló en aplausos. Algunos niños comenzaron a saltar. Los jóvenes se abrazaron. Marta lloraba abiertamente. Alexis sintió un peso aliviarse dentro del pecho, pero aún quedaba algo por hacer. Se agachó y tomó nuevamente el balón viejo. Este fue el primer balón que usé aquí, dijo. Quiero que sea el primer balón de la nueva cancha. Todos aplaudieron más fuerte. Pero justo cuando el ambiente estaba en su punto más alto, una voz se escuchó desde el fondo. Esperen. Todos giraron. Un hombre mayor caminaba rápido hacia ellos, agitando unos papeles. Hay un problema, gritó. El silencio cayó de golpe. El empresario frunció el ceño. ¿Qué ocurre? El hombre llegó agitado. El terreno no pertenece completamente al proyecto, dijo. Hay un reclamo legal antiguo, parte del espacio está bloqueado por un proceso pendiente. Los murmullos crecieron. El empresario tomó los papeles, revisándolos con incredulidad. Esto no puede ser. Alexis sintió el estómago tensarse. ¿Qué significa?, preguntó. El hombre respiró profundo antes de responder. Que, si no se resuelve rápido, nadie podrá construir nada aquí. El silencio fue absoluto. Ni demolición. Ni cancha nueva. Todo quedó suspendido en el aire. Alexis apretó el balón con fuerza. Porque ahora entendía que la batalla no había terminado, y que el futuro del barrio dependía de algo que nadie había visto venir. El murmullo se convirtió en incertidumbre. Alexis Sánchez observó los papeles en manos del hombre mientras el empresario los revisaba con el ceño fruncido. Los niños habían dejado de sonreír. El balón viejo parecía más pesado entre sus dedos. ¿Qué clase de reclamo?, preguntó Alexis. El hombre señaló un documento. Una parte del terreno quedó registrada hace años bajo una fundación comunitaria, pero nunca se cerró el trámite. Legalmente está congelado. El empresario pasó la mano por su rostro, claramente molesto. Esto debería haberse resuelto antes, murmuró. El silencio se volvió incómodo. Algunos vecinos comenzaron a intercambiar miradas preocupadas. ¿Eso significa que no habrá proyecto?, preguntó Marta, nerviosa. Significa que no puede haber nada, hasta que se aclare, respondió el hombre. La emoción de minutos antes se desinfló de golpe. Matías bajó la cabeza. Entonces, ¿no habrá cancha? Alexis no respondió de inmediato. Miró el terreno, las caras esperanzadas, la carta todavía en manos de Marta. Todo parecía detenerse otra vez. Entonces el empresario habló. Si esto se alarga meses, o años, yo retiro la inversión. Un murmullo de decepción recorrió a todos. El futbolista apretó los dientes. Debe haber una manera, dijo.
El hombre que había traído los papeles dudó. La única forma rápida sería localizar al representante original de la fundación. Pero nadie sabe quién es ahora. Han pasado muchos años. Alexis sintió que algo encajaba lentamente en su mente. ¿Cómo se llama la fundación?, preguntó. El hombre revisó el documento. Fundación Sueños del Barrio. El nombre cayó como un eco. Marta abrió los ojos. Ese nombre, susurró, don Ernesto lo mencionaba a veces. Alexis la miró sorprendido. ¿Qué decía? Solo que algún día quería que volviera a existir. El corazón de Alexis comenzó a latir más rápido. ¿Quién la creó? El hombre señaló el papel. Aquí aparece. Ernesto Salazar. El mundo pareció detenerse. Todos quedaron en silencio. Don Ernesto. El barrio entero comenzó a murmurar. Algunos vecinos se miraban incrédulos. El empresario bajó lentamente los papeles. Si él era el representante legal, entonces el terreno siempre fue suyo, completó Alexis en voz baja. El peso de la verdad cayó sobre todos. No era solo un vecino. No era solo un entrenador improvisado. Don Ernesto había protegido el lugar legalmente, incluso cuando nadie lo sabía. Matías levantó la mirada. ¿Eso quiere decir que él nos dejó la cancha? Nadie respondió de inmediato. El hombre de los papeles aclaró la garganta. Si encontramos documentación válida, o un sucesor legal reconocido, sí. Alexis sintió un escalofrío. Recordó la carta. Recordó la frase, no lo hagas por mí, hazlo por los que vienen detrás. Miró a Marta. ¿Él tenía familia? Ella negó lentamente. Nunca habló de nadie. El silencio volvió. Entonces Alexis entendió algo. Don Ernesto había pasado años cuidando un terreno que legalmente le pertenecía, esperando que algún día alguien lo continuara. Y ahora ese alguien, parecía ser él. El empresario lo observó. Si logran resolverlo rápido, mantengo la oferta de construir junto a la cancha. Alexis asintió lentamente. Sabía lo que significaba. Pero justo cuando parecía que algo comenzaba a aclararse, el hombre de los documentos agregó. Hay un detalle más, el testamento de la fundación menciona un heredero simbólico. Alguien designado hace muchos años. El corazón de Alexis se aceleró. ¿Quién?, preguntó. El hombre miró el papel una última vez. Su expresión cambió. No lo van a creer. Todos se inclinaron hacia adelante. Y cuando pronunció el nombre, Alexis sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Porque don Ernesto había tomado una decisión hace mucho tiempo, y esa decisión acababa de cambiar todo el destino del barrio. El aire pareció congelarse mientras todos esperaban la respuesta. Alexis Sánchez sintió el corazón golpeándole el pecho con fuerza. El hombre sostuvo el documento unos segundos más, como si dudara antes de leerlo en voz alta. Finalmente habló. El heredero simbólico es el niño que cumpliera la promesa de volver al barrio. El silencio fue absoluto. Nadie entendió al principio. El hombre continuó. No hay un nombre escrito, solo esa descripción. Las miradas comenzaron a girar lentamente hacia Alexis. Matías fue el primero en hablar. Entonces, eres tú. Alexis se quedó inmóvil. Recordó aquella promesa infantil frente a don Ernesto. Un día volveré y jugaremos otra vez. Palabras inocentes que ahora se convertían en algo mucho más real. Esto no puede ser legalmente válido, murmuró el empresario, sorprendido. El hombre de los papeles asintió. No directamente, pero es un documento fundacional. Si la comunidad reconoce al sucesor y se formaliza, podría funcionar. Los vecinos comenzaron a murmurar entre sí. Algunos asentían con emoción, otros apenas podían creerlo. Marta se acercó con lágrimas en los ojos. Él siempre esperó que volvieras, susurró. Alexis bajó la mirada hacia el balón. Sentía una mezcla de orgullo, miedo y responsabilidad que casi lo paralizaba. Yo no vine buscando esto, dijo en voz baja. Precisamente por eso, respondió Marta. Él sabía que solo alguien que no lo buscara, lo cuidaría de verdad. El sol ya estaba alto. Las sombras del terreno parecían más cortas, más claras. El empresario cruzó los brazos, pensativo. Si esto se confirma, dijo, podríamos rediseñar el proyecto. Pero necesitamos una decisión ahora. Mi equipo no puede esperar semanas. Alexis respiró hondo. Los niños lo miraban con esperanza. Los vecinos esperaban. Todo el barrio parecía depender de una respuesta. Matías dio un paso adelante. Don Ernesto siempre decía que los capitanes no abandonan la cancha. Alexis levantó la vista.
Sintió algo firme dentro suyo. Entonces no la voy a abandonar, dijo. Los aplausos estallaron alrededor. El hombre de los papeles sonrió. Necesitamos firmas de la comunidad para respaldar el cambio. Si todos están de acuerdo, podemos avanzar hoy mismo. Lo haremos, respondió Alexis. Los vecinos comenzaron a organizarse de inmediato. Algunos trajeron mesas improvisadas. Otros llamaron a más personas. El ambiente volvió a llenarse de energía. El empresario observaba en silencio, sorprendido por la rapidez con que todo se transformaba. Mientras tanto, Alexis caminó lentamente hacia el centro del terreno. Miró alrededor. Imaginó arcos nuevos, niños entrenando, risas constantes. Por primera vez, el lugar ya no parecía abandonado. Parecía un futuro. Entonces sintió una presencia a su lado. Era Matías. ¿De verdad vamos a tener cancha?, preguntó con una sonrisa tímida. Alexis asintió. Sí, pero vas a tener que entrenar duro. El niño rió. De pronto, el teléfono de Alexis vibró. Un mensaje nuevo. Era del hospital. Su expresión cambió al leerlo. Marta lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? Alexis levantó lentamente la mirada. Encontraron algo entre las cosas de don Ernesto, algo que pidió entregar solo después de esto. El silencio cayó nuevamente. Porque parecía que, incluso después de partir, don Ernesto seguía dejando piezas del rompecabezas. Y lo que estaba a punto de descubrir, podía cambiar no solo el futuro del terreno, sino el propio rumbo de Alexis para siempre. El ruido del barrio quedó atrás mientras Alexis Sánchez miraba el mensaje del hospital una y otra vez. El texto era breve, pero suficiente para acelerar su pulso. Encontramos una caja con instrucciones para usted. Don Ernesto pidió entregarla personalmente. Guardó el teléfono lentamente. Tengo que ir un momento, dijo a Marta. Ella asintió. Nosotros seguimos aquí. No te preocupes. Los vecinos ya estaban organizando firmas, mesas improvisadas, listas de nombres. El terreno empezaba a transformarse incluso antes de ser reconstruido. Alexis miró una última vez a Matías y al balón viejo. Cuídalo, dijo. El niño lo tomó con seriedad, como si fuera una misión. El camino al hospital fue distinto al anterior. Ya no era solo tristeza. Ahora era curiosidad, y una extraña sensación de que don Ernesto aún tenía algo importante que decirle. Cuando llegó, una enfermera lo esperaba con una pequeña caja de madera entre las manos. Esto estaba entre sus cosas, explicó. Tenía una nota con su nombre. Alexis la tomó con cuidado. Era vieja, desgastada por el tiempo. La madera tenía marcas, como si hubiera viajado mucho. Se sentó en una silla del pasillo, respiró profundo, y abrió la tapa. Dentro había 3 cosas. Una llave antigua. Una foto doblada. Y un cuaderno pequeño. Primero tomó la foto. Era en blanco y negro. Mostraba a don Ernesto más joven, parado frente al terreno, junto a varios niños. Pero lo que llamó la atención de Alexis fue algo detrás de ellos, un pequeño cartel de madera que decía Escuela Sueños del Barrio. No sabía que alguna vez había existido realmente. Luego abrió el cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de notas, nombres de niños, pequeños planes de entrenamiento. Pero al llegar al final encontró una hoja diferente, escrita con letras más firmes. Si estás leyendo esto, significa que finalmente regresaste. Alexis tragó saliva. Continuó leyendo. La llave abre el viejo almacén detrás de la cancha. Nadie va allí desde hace años. Todo lo que soñé para el barrio está guardado ahí. El corazón le latió más rápido. Miró la llave brillante sobre su mano. Nunca pude terminar lo que empecé. Tal vez tú sí puedas. Alexis cerró los ojos un instante. Don Ernesto no solo había protegido el terreno. Había dejado preparado algo más. Algo que llevaba años esperando. Guardó la foto y el cuaderno con cuidado. Se puso de pie. No podía esperar. Regresó al barrio casi corriendo. El ambiente seguía lleno de movimiento, vecinos firmando, niños jugando, periodistas entrevistando a todos. Alexis, gritó Matías. Ya tenemos muchas firmas. Él sonrió, pero levantó la llave. Necesito que me acompañes. Los ojos del niño brillaron. Caminaron juntos hacia la parte trasera del terreno, donde había una estructura vieja medio cubierta por maleza. Una puerta metálica oxidada. Alexis introdujo la llave. Por un segundo pensó que no funcionaría. Pero el mecanismo giró con un crujido fuerte. La puerta se abrió lentamente, levantando polvo.
Una oscuridad espesa los recibió. Encendieron la luz del teléfono. Y lo que vieron dentro los dejó completamente inmóviles. No era un simple almacén. Había uniformes doblados. Balones nuevos aún dentro de cajas. Conos de entrenamiento. Archivos. Planos. Todo perfectamente guardado, como si alguien hubiera preparado una escuela entera, y luego hubiera esperado años para que alguien la encontrara. Matías abrió los ojos con asombro. ¿Todo esto era de don Ernesto? Alexis no pudo responder de inmediato. En la pared del fondo había un cartel grande, cubierto por una sábana. Se acercó lentamente y la retiró. Debajo aparecieron letras pintadas a mano. Cuando regreses, comienza aquí. Alexis sintió que el pecho se le llenaba de emoción. Don Ernesto había planeado esto durante años. Y ahora todo dependía de él. Pero justo entonces, desde afuera, se escuchó un grito. Alexis, ven rápido. La voz venía del terreno principal. Urgente. Preocupada. Alexis salió rápidamente, sin saber que lo que estaba ocurriendo afuera estaba a punto de convertir el sueño recién descubierto, en una carrera contra el tiempo. Alexis Sánchez salió del almacén casi corriendo, seguido por Matías. El sol golpeaba fuerte ahora, y el ruido del barrio había cambiado. Ya no era emoción, era preocupación. Varias personas estaban reunidas en el centro del terreno. Los periodistas habían bajado las cámaras. El empresario hablaba con alguien por teléfono, visiblemente tenso. ¿Qué pasó?, preguntó Alexis al llegar. Marta se acercó rápidamente. Acaba de llegar una orden nueva, dijo con voz nerviosa. Desde arriba, quieren cerrar todo por seguridad mientras revisan los documentos. El corazón de Alexis se apretó. ¿Cerrar? ¿Ahora? El empresario terminó la llamada y asintió con gesto serio. Me acaban de informar. Hasta que el tema legal se resuelva, nadie puede usar el terreno. El silencio cayó como un golpe. Los niños dejaron de jugar. Matías apretó los puños. Pero, ya empezamos, susurró. Alexis miró alrededor. Todo lo que habían construido en pocas horas parecía desmoronarse otra vez. ¿Cuándo quieren cerrarlo?, preguntó. Hoy, respondió el empresario. En unas horas vendrá un equipo a poner sellos. Un murmullo de frustración se levantó entre los vecinos. Alexis respiró profundo. Su mente se movía rápido. Recordó la llave. El almacén. Los uniformes. El cartel en la pared. Cuando regreses, comienza aquí. No podía rendirse ahora. Escuchen, dijo en voz alta. Todos lo miraron. Puede que cierren el terreno, pero nadie dijo que cierren el sueño. Las palabras hicieron que el silencio cambiara. Alexis señaló hacia la parte trasera. Don Ernesto dejó algo preparado. Una escuela completa. Esperando este momento. Los ojos de Marta se abrieron. ¿Qué quieres decir? Que ya tenemos todo para empezar, respondió. Y no necesitamos esperar para organizarnos. El empresario lo observó con atención. Aunque el terreno cierre temporalmente, nada impide que formen la fundación oficialmente ahora, dijo pensativo. El hombre de los documentos asintió. Si la comunidad firma hoy, y se registra la nueva administración, el cierre podría ser muy corto. Una pequeña chispa de esperanza apareció otra vez. Matías levantó la mano. Entonces, ¿seguimos? Alexis sonrió. Seguimos. Los vecinos comenzaron a moverse con más rapidez. Mesas, papeles, firmas. El ambiente volvió a llenarse de energía. Pero entonces alguien gritó desde el fondo. Miren eso. Todos giraron. Un grupo de personas venía caminando hacia el barrio. Algunos llevaban camisetas antiguas de fútbol. Otros cargaban bolsas y cajas. Parecían llegar desde lejos. Alexis frunció el ceño. No los reconocía. El primero en llegar era un hombre adulto, con los ojos húmedos. Se acercó lentamente. ¿Tú eres Alexis?, preguntó. Sí, respondió. El hombre sonrió con emoción. Yo soy Rodrigo, el de la carta. El corazón de Alexis dio un salto. Detrás de él había más personas. Éramos niños del barrio, dijo. Don Ernesto nos encontró cuando nadie más lo hacía. Nos avisaron lo que pasó, y volvimos. Los vecinos comenzaron a aplaudir. Algunos lloraban. Rodrigo miró el terreno y luego a Alexis. No vinimos con las manos vacías. Señaló las cajas que traían. Dentro había uniformes, materiales, donaciones, incluso documentos. Todos queríamos devolver algo, dijo. Y ayudar a que esto no muera.
Alexis sintió que el pecho se le llenaba de emoción. El sueño de don Ernesto estaba creciendo frente a sus ojos. Pero justo cuando el ambiente volvía a llenarse de esperanza, un auto oficial apareció al final de la calle. Y esta vez, no venía a negociar. Los hombres que bajaron traían cintas de seguridad y sellos en las manos. El cierre comenzaba. Y Alexis sabía que lo que hicieran en los próximos minutos decidiría si todo lo que habían construido sobrevivía, o se desvanecía otra vez. Los vehículos oficiales se detuvieron frente al terreno levantando polvo. Alexis Sánchez observó cómo los funcionarios bajaban con carpetas, cintas y sellos metálicos. El sonido del metal chocando contra las puertas resonó como una cuenta regresiva. El barrio quedó en silencio. Matías apretó el balón contra el pecho. Rodrigo y los demás niños del barrio se alinearon instintivamente, como si entendieran que aquel momento iba más allá de un trámite. Uno de los funcionarios avanzó. Por orden administrativa, este lugar debe cerrarse inmediatamente hasta nueva resolución legal, anunció. Los murmullos comenzaron. Alexis dio un paso al frente. Estamos en proceso de regularización comunitaria. Solo necesitamos tiempo. El hombre lo miró sin emoción. Yo solo cumplo órdenes. Detrás, los trabajadores comenzaron a estirar las cintas de seguridad. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una voz fuerte se escuchó desde entre la multitud. Un momento. Todos giraron. El empresario caminaba hacia los funcionarios con pasos firmes, llevando una carpeta bajo el brazo. Soy el responsable del proyecto, dijo. Y quiero dejar constancia oficial de que apoyo la suspensión del cierre mientras se revisa la documentación comunitaria. Los funcionarios se miraron entre sí, sorprendidos. Señor, eso no cambia la orden, respondió uno. Tal vez no, dijo el empresario. Pero sí cambia la interpretación legal si existe acuerdo entre partes interesadas. El hombre de los documentos apareció rápidamente con otra carpeta. Y aquí están las firmas preliminares de la comunidad, añadió. Ya se inició el proceso formal. El funcionario dudó. Mientras tanto, los vecinos comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor del terreno. Nadie gritaba. Nadie empujaba. Solo estaban allí, presentes. Alexis observó la escena con el corazón acelerado. El funcionario respiró hondo. Necesito verificar esto, murmuró. Se apartó unos pasos para hablar por radio. El silencio era absoluto. Los niños no se movían. Matías miraba el suelo. Alexis sintió la tensión en el aire, como antes de un penal decisivo. Pasaron minutos que parecieron eternos. Finalmente, el funcionario volvió. La orden no se cancela, dijo. El pecho de todos se hundió. Pero levantó la mano. Sin embargo, se pospone 48 horas mientras se revisa la nueva documentación. Un estallido de alivio recorrió el barrio. Los niños comenzaron a gritar de alegría. Los vecinos aplaudieron. Alexis cerró los ojos un instante, respirando profundamente. No era una victoria total, pero era tiempo. Y tiempo era exactamente lo que necesitaban. El funcionario señaló el terreno. Si en 48 horas no hay resolución clara, se cerrará. Asintió y se retiró con su equipo. Las cintas quedaron sin colocarse. El barrio estalló nuevamente en emoción. Rodrigo se acercó a Alexis. Tenemos 2 días. Alexis asintió. 2 días para convertir un sueño en algo real. Matías levantó el balón. Entonces hay que trabajar rápido. Todos comenzaron a moverse otra vez. Pero mientras el ruido llenaba el aire, Marta se acercó a Alexis con una expresión seria. Hay algo que debes ver, dijo en voz baja. Le mostró el cuaderno de don Ernesto que él había dejado en el almacén. Había una página que antes no habían notado. Un mapa dibujado a mano. Con una marca en rojo, justo debajo del terreno. Alexis frunció el ceño. ¿Qué es eso? Marta tragó saliva. Parece, algo escondido. El corazón de Alexis se aceleró. Porque don Ernesto no solo había dejado planos y balones. Había dejado un secreto enterrado. Y lo que estaba bajo esa cancha, podía ser la última pieza que necesitaban para salvarla para siempre. El ruido del barrio quedó atrás mientras Alexis Sánchez observaba el mapa con atención. Las líneas estaban dibujadas a mano, temblorosas, pero claras. Un punto rojo marcado justo en el centro del terreno, acompañado por una frase breve. Para cuando llegue el momento correcto. Alexis levantó la mirada hacia Marta. ¿Por qué no vimos esto antes? Ella negó lentamente. El cuaderno estaba pegado en esa página,
Quizás él quería que lo encontráramos ahora. El tiempo corría. 48 horas no parecían suficientes para resolver todo, pero esa marca podía ser importante. Matías llamó a Alexis. El niño llegó corriendo, aún con el balón bajo el brazo. ¿Sí? Alexis le mostró el mapa. Necesito que me ayudes. Los ojos del niño brillaron de emoción. Minutos después, un pequeño grupo se reunió discretamente en el centro del terreno. No querían llamar demasiado la atención para evitar problemas. Solo unos pocos, Alexis, Marta, Rodrigo y 2 jóvenes del barrio. Comenzaron a apartar piedras y tierra con herramientas improvisadas. El suelo estaba duro. Pasaron largos minutos. El sudor comenzó a caer por la frente de Alexis. No estaba acostumbrado a cavar, pero algo dentro suyo le decía que debían continuar. Aquí, dijo Rodrigo de pronto. La punta de la pala había golpeado algo sólido. Todos se miraron. Excavaron con más cuidado. Poco a poco apareció una caja metálica oxidada. El corazón de Alexis comenzó a latir más rápido. No puede ser, susurró Marta. Entre todos la levantaron. Era pesada. La llevaron hacia un costado y limpiaron la tierra acumulada. No tenía candado. Alexis abrió la tapa lentamente. Dentro había documentos protegidos en plástico, y algo más. Un viejo trofeo pequeño. El mismo tipo de trofeo que se entrega en torneos infantiles. Todos quedaron en silencio. Alexis tomó uno de los documentos. Era un acta oficial. Sus ojos se abrieron. Es la escritura original de la fundación, dijo en voz baja. Rodrigo tomó otro papel. Y esto, murmuró, son estatutos firmados por vecinos de hace años. Marta comenzó a llorar. Él lo guardó, por si un día lo necesitaban. Alexis sintió un peso enorme mezclado con alivio. Esto podía cambiarlo todo. El empresario, que observaba desde lejos, se acercó curioso. ¿Qué encontraron? Alexis le mostró los papeles. El hombre los revisó rápido y levantó la mirada sorprendido. Esto es, exactamente lo que faltaba. Los vecinos empezaron a acercarse, emocionados. El barrio entero parecía contener la respiración. Pero Alexis aún no había terminado de revisar la caja. Debajo de los documentos había una última carta. Más pequeña. Con su nombre escrito de nuevo. La abrió lentamente. Las letras de don Ernesto eran claras, casi firmes. Si encontraste esto, significa que el barrio está listo. No escondí estas cosas por miedo, sino para asegurarme de que solo alguien que amara este lugar de verdad las encontrara. Alexis sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo. El verdadero tesoro no está en la caja. Está en la gente que decide quedarse cuando todo parece perdido. Las palabras lo golpearon profundamente. Guardó la carta con cuidado. En ese momento, el hombre de los documentos llegó corriendo. «Tenemos que ir ahora mismo al municipio», exclamó. «Con esto podemos registrar la fundación hoy». La energía volvió a crecer alrededor. Matías levantó el balón, riendo. «Entonces ya ganamos». Alexis sonrió, pero en su interior sabía que aún faltaba el paso final. Miró el terreno una vez más. El lugar parecía distinto ahora. Como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Y justo cuando se preparaban para salir hacia el municipio, el teléfono de Alexis volvió a sonar. Un número desconocido. Respondió. El rostro le cambió al escuchar la voz del otro lado. Porque la persona que llamaba, tenía algo que podía convertir todo esto en algo aún más grande de lo que imaginaban. Y el destino del barrio estaba a punto de dar un giro inesperado. El ruido del barrio quedó distante mientras Alexis Sánchez se apartaba unos pasos para escuchar mejor la llamada. La voz del otro lado era seria, pero cálida. ¿Alexis? Hablo en nombre de la Asociación Deportiva Regional. Nos enteramos de lo que está pasando. Él frunció el ceño, sorprendido. Sí, estamos tratando de salvar la cancha. La voz continuó. No solo queremos ayudar. Queremos respaldar oficialmente el proyecto si se convierte en escuela comunitaria. Alexis se quedó en silencio unos segundos. ¿De verdad? Sí. Pero necesitamos una decisión hoy. Si la fundación se registra, podríamos incluirla en el programa de apoyo juvenil. Eso garantizaría recursos, entrenadores y protección legal. El corazón le latió más fuerte. Miró alrededor. Los vecinos esperaban. Matías sostenía el balón. Rodrigo cargaba la caja con los documentos. Todo parecía alinearse. Lo haremos, respondió Alexis sin dudar. La voz sonrió al otro lado.
Entonces nos vemos en el municipio. Colgó. Cuando volvió hacia el grupo, todos lo miraron expectantes. No estamos solos, dijo. Las sonrisas aparecieron de inmediato. El empresario levantó una ceja. ¿Qué significa eso? Significa, respondió Alexis, que si registramos la fundación hoy, esto no será solo una cancha. Será un proyecto oficial para el barrio. El entusiasmo se encendió otra vez. Sin perder tiempo, el grupo se organizó. Algunos vecinos fueron en autos. Otros caminaron. El balón viejo viajó con Matías, como un símbolo silencioso. El municipio estaba lleno cuando llegaron. Pasillos largos, papeles, funcionarios sorprendidos por la cantidad de gente. El hombre de los documentos se movía rápido, entregando las escrituras encontradas. Marta sostenía la caja con cuidado. Alexis sentía la misma presión que antes de un partido importante. Horas pasaron. Firmas. Revisiones. Preguntas. El empresario, ahora completamente involucrado, ayudaba a acelerar trámites. Finalmente, un funcionario salió de una oficina con un sello en la mano. Todo está en regla, dijo. El silencio cayó. La Fundación Sueños del Barrio queda oficialmente reactivada. El aplauso estalló. Algunos vecinos lloraron abiertamente. Matías saltó abrazando el balón. Alexis cerró los ojos un instante. Sentía el peso de la promesa cumplida. Pero el funcionario levantó una carpeta más. ¿Y hay algo adicional?, añadió. Todos guardaron silencio. El programa regional aprobó apoyo inmediato. El terreno queda protegido como espacio deportivo comunitario. El barrio entero celebró. El empresario sonrió. Entonces, el proyecto se adaptará. Construiremos alrededor de la cancha. Alexis exhaló profundamente. Lo habían logrado. Sin embargo, en medio de la alegría, Marta se acercó con ojos húmedos. «Falta algo», susurró. Él la miró confundido. «¿Qué?». Ella señaló el balón. Don Ernesto siempre decía que el verdadero comienzo no era firmar papeles, era el primer partido. Alexis sonrió. Tenía razón. Todo estaba listo, pero aún faltaba cerrar el círculo. Y mientras salían del municipio rodeados por aplausos, el sol empezaba a caer. El barrio los esperaba. La cancha los esperaba. Y Alexis sintió que el momento más importante de toda esa historia estaba a punto de ocurrir. El barrio los recibió con aplausos cuando regresaron. Alexis Sánchez sintió una energía distinta en el aire. Ya no era incertidumbre. Era esperanza. Las noticias habían corrido rápido. La fundación estaba viva otra vez, la cancha estaba protegida y el sueño de don Ernesto empezaba a tomar forma real. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el terreno de un color dorado que parecía sacado de un recuerdo. Los vecinos habían preparado algo sin que él lo supiera. 2 arcos improvisados. Líneas marcadas con calorías. Luces portátiles encendidas. Y, en el centro, el balón viejo esperando. Matías corrió hacia él. «Todo está listo», dijo con una sonrisa enorme. Alexis miró alrededor. Rodrigo y los antiguos niños del barrio estaban allí. Los jóvenes que al principio se burlaban ahora ayudaban a acomodar a los más pequeños. Marta observaba en silencio, con lágrimas discretas. El empresario también estaba presente, sin traje esta vez, simplemente mirando. Alexis respiró hondo. «Entonces juguemos», dijo. Los niños comenzaron a ubicarse. Algunos nerviosos, otros riendo. El balón rodó por primera vez sobre la cancha renovada aunque todavía improvisada. El partido empezó. No había reglas estrictas. No había marcador real. Solo alegría. Alexis corría con ellos, dejando que los más pequeños tocaran la pelota, celebrando cada gol como si fuera una final. El barrio entero aplaudía. Por un momento, el tiempo parecía haberse detenido. Y entonces ocurrió algo que lo hizo quedarse inmóvil. Uno de los niños pateó la pelota con fuerza. El balón se elevó lentamente y cayó justo donde antes había estado el arco oxidado, aquel que habían visto entre la maleza. El viento sopló suave. Alexis miró hacia ese lugar. Y por un segundo, solo un segundo, juraría haber visto la silueta de don Ernesto apoyado en la reja, observando el partido con una sonrisa tranquila. Parpadeó. Ya no había nadie. Pero el pecho se le llenó de una paz profunda. El juego continuó entre risas y gritos. Cuando el sol comenzó a desaparecer, Matías se acercó a Alexis, jadeando. «¿Esto, ya es nuestro?», preguntó. Alexis miró el terreno, la gente, las luces, la vida que había regresado.
No, dijo con una sonrisa. El niño lo miró confundido. Es de todos, corrigió. Los aplausos volvieron a sonar cuando el partido terminó. Algunos vecinos comenzaron a encender pequeñas velas alrededor del terreno. Marta se acercó con el balón viejo. Creo que deberías hacerlo tú, dijo. Alexis entendió. Tomó el balón y caminó hasta el centro de la cancha. Todo el barrio guardó silencio. Colocó la pelota en el suelo y habló con voz firme. Esto empezó aquí, y aquí va a continuar. Los aplausos estallaron de nuevo. Pero cuando el ruido bajó, Alexis se quedó mirando el balón unos segundos más. Sabía que algo faltaba. Una última cosa. Un cierre verdadero. Porque la promesa estaba cumplida, pero aún quedaba una despedida que hacer. Y esa despedida estaba reservada para la última página. La noche cayó lentamente sobre el barrio, pero nadie quería irse. Las luces improvisadas iluminaban la cancha mientras el eco de risas infantiles todavía flotaba en el aire. Alexis Sánchez permanecía en el centro, con el balón viejo frente a él, sintiendo que cada segundo de esa noche había cambiado algo dentro suyo para siempre. Los niños se sentaron en el suelo. Los vecinos formaron un círculo espontáneo. El ruido se convirtió en un silencio respetuoso. Marta avanzó unos pasos, sosteniendo una pequeña placa de madera que alguien había preparado rápidamente. La colocó junto al balón. Las letras brillaron bajo la luz. Cancha Sueños del Barrio, en honor a don Ernesto, quien enseñó a creer. El pecho de Alexis se apretó. Miró a su alrededor. Allí estaban los antiguos niños que habían regresado. Los jóvenes que habían aprendido a mirar diferente. El empresario que ahora sonreía discretamente. Matías, sosteniendo la mirada con orgullo. Todo encajaba. Alexis tomó aire. Hoy no solo recuperamos un lugar, dijo. Recuperamos algo que nunca debimos perder, la idea de que alguien puede cambiar la vida de otro sin que nadie lo note. Las palabras salieron sinceras, sin esfuerzo. Don Ernesto no fue famoso. No salió en televisión. Pero cambió más destinos de los que imaginamos. Algunos vecinos bajaron la cabeza emocionados. Alexis miró el balón. Yo pensé que venía aquí a recordar, y terminé entendiendo que uno nunca deja realmente su origen. Solo se aleja un poco, hasta que el corazón lo trae de vuelta. El viento sopló suavemente, moviendo las cintas improvisadas alrededor del terreno. Matías levantó la mano. ¿Y ahora qué sigue? Alexis sonrió. Ahora empieza lo más importante. Se agachó, tomó el balón y se lo entregó al niño. La próxima historia ya no es mía. Matías lo recibió con cuidado, como si fuera un tesoro. Los aplausos volvieron a llenar el lugar. Entonces Alexis dio un paso atrás y observó la escena. Niños jugando otra vez. Vecinos conversando. Sueños naciendo. Y en ese momento comprendió algo que lo hizo sonreír en silencio. No había venido a salvar el barrio. El barrio lo había salvado a él. Miró hacia la reja una última vez. Por un instante, en su memoria, vio a don Ernesto allí, cruzado de brazos, observando orgulloso. No había tristeza. Solo calma. Alexis bajó la mirada y susurró apenas. Cumplimos la promesa. El balón comenzó a rodar nuevamente entre los niños, perdiéndose entre risas y gritos de gol. La cámara de los periodistas captó el momento, pero Alexis ya no prestaba atención. Porque aquella noche no pertenecía a las cámaras, pertenecía al barrio. Y mientras se alejaba caminando lentamente, escuchó detrás de él el sonido más hermoso que podía existir. Una pelota golpeando el suelo, y nuevas voces soñando. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.